Hablemos un poquito sobre el proceso de envío y aprobación del presupuesto en el taller. Un proceso supremamente importante y al que no se le presta tanta atención y te vas a dar cuenta de la importancia en este video. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo hacerlo de una forma súper innovadora, tecnológica, que va a aumentar muchísimo la satisfacción del cliente y sobre todo va a mejorar tu comunicación con ese cliente. Entonces, es muy importante arrancar viendo que este proceso de envío y aprobación del presupuesto al cliente es un proceso, es una fase que genera alguna demora dentro del taller. ¿Por qué? Porque muchas veces no depende de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no les ha pasado que enviamos el presupuesto al cliente y se nos demora horas, a veces días en aprobar ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, una fase de demora porque no depende solo de nosotros. Es una fase o un proceso que consta de dos partes. Una es la parte propia en la que el asesor de servicio o líder le envía, le comunica el presupuesto al cliente, y la otra es la fase que está del lado del cliente en la espera de la aprobación. Es un proceso crucial para la satisfacción del cliente y te vas a dar cuenta más adelante por qué, y evita muchos problemas. En este video que dejo por aquí hablamos sobre la importancia del presupuesto en los talleres mecánicos y sobre todo ten en cuenta que el presupuesto es un instrumento legal, es un derecho del cliente. Entonces, si tú lo haces bien, vas a evitar problemas legales más adelante en tu taller. ¿Qué se debe hacer en un proceso de aprobación, envío y aprobación del presupuesto? Número 1, debes explicar muy bien ese presupuesto al cliente. ¿Qué tienes que explicarle al cliente? Y recuerda que tú eres un servidor, tú eres el especialista que le estás prestando el servicio, o tú no, tu empresa. Entonces, ¿qué se le debe explicar al cliente? Número 1, el diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico de las averías por las que vino su carro o por qué está su vehículo ahí? Número 2, las causas que ocasionaron esa falla. En el caso de que sea falla, si es un mantenimiento, pues es obviamente mucho más sencillo. Pero cuando es por fallas, tienes que explicarle, mira, el diagnóstico de esta falla es este y esa falla se pudo haber ocasionado por esto. Ahí ya tú estás aumentando esa satisfacción del cliente porque le estás explicando. Él no sabe nada de mecánica, recuerda, aquí el especialista eres tú o es tu empresa. Número 3, ¿cuáles son las consecuencias de esa falla? ¿Qué puede ocurrir a raíz de esa falla? Porque muchas veces la no claridad con el cliente también nos puede generar muchos problemas legales. Y número 4, ¿cuáles son las consecuencias de no repararlo? Y aquí hablamos de un gancho de ventas. Si tú le dices a un cliente, mire, don Roberto, ahí está el presupuesto, usted verá si me lo aprueba o no. Es muy distinto a si le dices, don Roberto, mire, la falla por la que vino su vehículo es esta. El diagnóstico nos dice que hay un sensor de oxígeno que está dañado. Eso puede ocurrir porque se le cortó un cable o usted pasó por un charco de agua, X o Y. Las consecuencias de esa falla es precisamente la falla de aceleración que tenía, las explosiones en el tubo de escape y el consumo de combustible. Y si usted no lo arregla, se le puede averiar el catalizador, se le puede seguir consumiendo combustible, finalmente eso va a ocasionar otras problemáticas dentro del vehículo. Cuando tú lo haces de esa forma, le dices diagnóstico, causas, consecuencias y las consecuencias de no repararlo, lo más probable es que el cliente te apruebe el presupuesto. Si tú no lo haces así, es muy difícil que te lo apruebe. ¿Listo? O pues no es que sea muy difícil, pero pues tienes menos probabilidades porque el cliente no va a estar tranquilo. Él no va a saber de qué le estás hablando, no va a saber por qué va a pagar, porque es que repetimos, él no es mecánico. Otra de las cosas que se tiene que hacer en esa fase es entregar las evidencias de fotos y de videos que hemos dicho siempre que tienes que tomar en el proceso de diagnóstico, porque sí o sí él tiene que tener constancia y tú como taller debes blindarte también para decir, mire, aquí estas son las constancias, esta es la constancia de esa falla o de ese diagnóstico y por eso es que su carro está así, o su moto, o su lancha, o su helicóptero, o su barco, como sea. Luego, intentar ventas cruzadas. Se tiene que intentar ventas cruzadas en este proceso. ¿Por qué? Porque si has visto con juicio toda esta serie de videos de los procesos del taller, te has dado cuenta que en la fase de diagnóstico dijimos que vamos a diagnosticar otras fallas del vehículo para intentar esa venta cruzada. Este es el punto en el que intentas la venta cruzada. Si no has visto eso, te dejo por aquí la lista de reproducción para que puedas ir a ver todos los procesos del taller. Y número 4,
aclaras todas las dudas del cliente. Tienes que dejar al cliente sin ni una sola duda para que su satisfacción sea óptima, para que se fidelice y para que sobre todo no tengas problemas más adelante. Entonces retomamos, ¿qué debes hacer en el proceso de emisión, envío y aprobación del presupuesto? Número 1, explicarle al cliente el diagnóstico, las causas, las consecuencias y las consecuencias de no repararla. Número 2, entregar la evidencia al cliente, que te voy a enseñar al final del video, no te lo pierdas. Te voy a enseñar cómo hacerlo de forma súper automatizada y con una herramienta increíble digital. Número 3, intentar ventas cruzadas. Y número 4, aclararle todas las dudas a ese cliente. ¿Qué no se debe hacer en este proceso? No debes asumir que el cliente lo sabe todo. Como decíamos anteriormente, tú tienes que entregarle el presupuesto y decirle, venga, yo le explico qué pasó con su carro. Es como si, imagínate que tú vas al médico y el médico sin decirte nada dice, venga mañana a la cirugía. ¿Qué? ¿Cómo que cirugía? ¿Por qué, doctor? Lo mismo pasa con el carro. Entonces, imagínate siempre ese ejemplo y acuérdate que a tu cliente hay que explicarle por qué él no es mecánico. Segundo, no puedes discutir con el cliente en esa fase. Esto es algo súper importante y entra mucho en un tema de neuroventas y neuromarketing, porque si tú discutes con tu cliente en ese proceso, que es el proceso de venta neta, pues vas a disminuir mucho las probabilidades de cerrar esa venta. Y número 3, no puedes ser frío. Tú no puedes simplemente decir, ahí le mandé el presupuesto, sino tienes que ser un poquito más cálido, más cordial, porque recuerda que finalmente estamos vendiendo. Y si no lo haces bien, pues tú, tal vez el cliente, ya el carro está desarmado, bien, vendes esta vez, pero tal vez no vuelve. Entonces, pilas como tratas a tu cliente. ¿Qué no debes hacer? Asumir que el cliente lo sabe todo, discutir con el cliente y ser frío. Vamos a ver ahora, como siempre, las consecuencias de un buen proceso de envío y aprobación de presupuesto versus un mal proceso. ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo bien? Número 1, mejora la satisfacción de tu cliente. ¿Por qué? Porque va a estar más tranquilo, va a estar más confiado, va a entender lo que está pagando y va a estar más contento contigo. Número 2, van a aumentar tus ventas. ¿Por qué? Porque si lo haces bien, pues te van a aprobar más presupuestos, adicionalmente vas a lograr las ventas cruzadas, entonces las ventas del taller van a aumentar. Número 4, tu cliente va a estar más tranquilo y va a confiar más en ti. ¿Por qué? Porque tú le estás explicando lo que ocurrió con su unidad. Y número 5, a raíz de todo esto vas a aumentar la fidelización de tus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cliente va a seguir viniendo y además te va a empezar a recomendar con todos sus amigos. Así que los resultados de un buen proceso son mejora la satisfacción, aumento de ventas, tranquilidad en ese cliente, confianza y fidelización. ¿Cuáles son los resultados de ejecutar este proceso de emisión, envío y aprobación del presupuesto de forma negativa? Número 1, vas a tener un cliente desconfiado, es decir, vas a tener un cliente que finalmente va a estar insatisfecho, que él no va a entender por qué le estás cobrando. Número 2, se van a disminuir tus ventas porque vas a tener mayor probabilidad de que no te aprueben los presupuestos y además vas a dejar de hacer ventas cruzadas. Número 3, vas a empezar a perder clientes. No pienses que los clientes se pierden solo por la calidad. Los clientes también se pierden por toda la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario empieza desde el momento en que te pide la cita hasta el momento en que se va y meses después. Entonces, pilas con eso. Entonces, ¿cuáles son los resultados de un mal proceso? Cliente desconfiado, insatisfacción, disminución en las ventas y pérdida del cliente. ¿Quién tiene que ejecutar este proceso? El asesor de servicio, esa persona encargada de ser la cara de la empresa ante el cliente. Y si no sabes quién es, cómo debe ser, aquí te dejo el video de ese perfil del taller, que es muy importante para que lo conozcas. ¿Y quién debe supervisarlo? Debe supervisarlo el líder operativo. Es muy importante que tengas claro que el líder operativo es la persona que se encarga de que las operaciones dentro del taller funcionen. Ahora vamos a ver, te dije que al final te iba a mostrar cómo puedes hacer esto de una manera súper dinámica. Y lo puedes hacer con esta herramienta nuestra, digital, uno de los software o aplicaciones más modernas que hay para la gestión de talleres, TULAP. ¿Y cómo lo haces? De manera súper sencilla. En este proceso, dentro del esquema de gestión que enseñamos con TULAP, ojo, estamos empezando a gestar la Universidad TULAP, donde vamos a enseñar todo lo relacionado con la gestión del taller a nivel interno para nuestros usuarios, porque ya son muchos, nos los están pidiendo grandes marcas, les cuento, así que nos está yendo excelente con este software. ¿Cómo lo hace tu asesor de servicios? Sencillo, cuando le llega a alguna
orden de servicio a esa fasecita que es la del check, él simplemente le da clic con la flechita derecha, ahí le sale este letrero donde dice léelo antes, en esta fase debes verificar y aprobar el presupuesto antes de enviárselo al cliente, los valores de mano de obra puedes ajustarlos, verifica bien los precios, pues tu cliente recibirá este presupuesto. En caso de error siempre puedes reversarlo. Para aprender más puedes ir a la pestaña de tutoriales. Le dices ok, le puedes decir que no muestre más ese mensaje y tú simplemente vienes y verificas toda la información del vehículo, verificas los costos por cada falla. Entonces para la falla de mantenimiento son $10 de mano de obra, $10 del filtro de aceite, esto es un simple ejemplo, te da 20. Para la falla del check engine encendido son $20 de la reparación, $100 del sensor de oxígeno, te da 120, en total 140. Si todo está bien, tu asesor de servicio le dice sí, enviar al cliente. Si no está bien, el asesor de servicio le dice que no y la aplicación le pregunta por qué no y le dice hacia dónde te lo devuelvo. ¿Quién cometió el error? Porque ahí pudo haber cometido el error el técnico o el asesor de repuestos. Todo está automatizado. Tú le dices tan y ella te lo devuelve a esa fase. Pero para este ejemplo vamos a mostrarles que sí. Y le dice simplemente finalizar, enviar a través de WhatsApp. Y automáticamente el cliente va a recibir ese presupuesto de una manera súper innovadora y digital, que es con un link y él entra a toda su trazabilidad del servicio. Estas son imágenes de ejemplo y ahí está el diagnóstico. Para el mantenimiento, tal, valor, tanto. Para la falla del check engine, sensor de oxígeno dañado, tal. Ahí está el valor total del presupuesto y la evidencia. Recuerda que habíamos dicho que teníamos que mostrarle a nuestro cliente la evidencia. De esta forma lo haces súper innovador. Te garantizo que cuando tu cliente vea esto le va a encantar, así que no te lo pierdas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo descargas? Muy sencillo. Te vas a esta página que te dejo aquí, toolap.com, y ahí lo puedes descargar desde el celular. Y adicionalmente tenemos un panel de control brutal. Esto es un avance tecnológico brutal. Lo que hicimos con esto fue tomar los tableros de control que utiliza Toyota y las marcas japonesas y lo digitalizamos de una manera súper dinámica. Obviamente hicimos mejoras, obviamente simplificamos mucho el proceso, pero ahora está todo automatizado y digitalizado. Si quieres ver cómo es, no te pierdas este video de aquí, donde te explico todo lo relacionado con esa herramienta que se llama tablero de control que utilizan las grandes marcas para gestionar los centros de servicio postventa más grandes del mundo. Así que, colega, espero que este video haya sido de provecho para ti. Nos vemos en un siguiente video. Que estés muy bien. Chao, chao.